Quisiera compartirles un pensamiento de la palabra de Dios en este tiempito. Y vamos al libro de Romanos, al capítulo 7 del libro de Romanos. Y aquí vamos a encontrar una de las verdades más extraordinarias escritas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, él decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el evangelio revela la justicia de Dios por la fe. Luego dice por allá en otro versículo, en el 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno encuentra esto, significa demasiado, porque nos habla que nuestro pasado, nuestros errores, nuestras fallas tienen una solución. Tienen una solución que el Señor Jesucristo la creó, la hizo Él mismo y nos la regaló, y lo hizo allí en la cruz del Calvario. Luego el apóstol Pablo, para poder que entendamos una de las verdades más grandes de la historia, yo digo la historia porque en el tiempo antiguo no fue revelada esta gran verdad. De hecho, el apóstol Pablo dice que ese misterio, que es el evangelio, no había sido revelado en los tiempos antiguos ni en los siglos pasados. Eso está escrito en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 25. Voy a leer la traducción viviente. Dice: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia, o sea, el evangelio. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él, a Dios. Así que toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? En la versión 60 dice que es un misterio. Aquí dice que es algo que estaba escondido y secreto. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, claramente nos da a entender que en todo el tiempo de la ley de Moisés y en el tiempo antiguo, antes de la venida de Jesucristo, pues no había esta verdad, estaba escondida, nadie la había comprendido. Y luego el apóstol dice que ahora ha sido revelada a los gentiles, y los gentiles son todos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel por gentilicio ni por familia, sino es para todos nosotros. Y hay una verdad escondida allí que quisiera saberlo, y el único que lo revela y que revela esta verdad de Dios o este misterio es el Espíritu Santo a través de la palabra. Así que les voy a dar alguna orientación para que lo entiendan. Y en el libro de Romanos capítulo 7 dice: ahora bien, aquí hay una analogía que utiliza el apóstol Pablo para explicar una de las verdades, repito, y las revelaciones más extraordinarias que estaban escondidas. Y en esta analogía usted va a entender una gran verdad. Dice: ahora bien, estoy leyendo Romanos capítulo 7 verso 1, la traducción viviente. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, le está hablando al pueblo de Israel y al tiempo antiguo, porque el apóstol Pablo aquí le habla a los judíos. Dice: ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometerá adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere,
ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo hablando de una analogía y que representa la ley, porque aquí le está hablando a los judíos sobre la ley y le está diciendo, ustedes que son judíos, ustedes que es el pueblo a quien Dios le dio una ley a través de Moisés, ustedes deben de saber que cuando una persona muere después de que se casa queda libre de la ley. Si no se muere todavía está sujeto a ese régimen. La palabra régimen que va a aparecer más adelantico en estos versículos es alguien que tiene control para que otra persona obedezca y se someta. El versículo dice la única forma de usted ser libre de ese régimen y de ese sometimiento y de esa ley es que usted se muera. Si usted no se muere, entonces usted no puede ser libre de ese sometimiento. El versículo 4 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, aquí ya cambia la posición y ya no le habla a los de la ley, sino a los hermanos, y dice aquí así, la cuestión es la siguiente, ustedes murieron al poder de la ley, cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban como de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero, quiero que lean el versículo 6, si usted quiere leerlo en varias versiones, por favor hágalo. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Esto es increíble entender esto. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si ustedes, la ley la está poniendo como si fuera un esposo. Y si uno se casa al esposo, entonces está controlado por ese esposo. En ese momento era la ley. Entonces yo tenía que someterme a la ley y la única forma de deshacerme de la ley que me controlaba, que me obligaba, que me decía esto es así o no es así, entonces yo no podía salirme de esa ley. Era como un marido totalmente rígido, estricto al máximo, y entonces ¿quién soportó esa ley? Usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento ninguno fue justificado delante de Dios por la ley. Usted va a encontrar que nadie pudo cumplir la ley. O sea, nadie pudo darle la respuesta a toda la exigencia de la ley. Nadie pudo hacerlo. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, dice la palabra de Dios que si alguien, una sola persona, violaba un solo punto de la ley, quedaba convicto de toda la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere un solo punto se hace culpable de todos. Entonces en cualquier área usted se equivocaba y entonces usted quedaba culpable siempre y usted tenía que morir porque usted desobedeció la ley. Y el apóstol Pablo está comparando la ley como si fuera un esposo. Ahora, la única forma de zafarme de la ley es que se muera la ley o que me muera yo, que quedaba como esposa. Pero la ley no va a morir porque la ley la decretó Dios. La ley no es mala, la ley es perfecta, la ley es santa, pero nadie podía someterse a esa ley tan estricta. ¿Qué hace Dios si nadie pudo cumplir la ley? Si nadie pudo someterse a la ley y hacer feliz a la ley, nadie lo pudo hacer. Entonces, ¿qué hace? El versículo aquí 6 dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos a su poder y ahora podemos servir a Dios según el antiguo. Ya podemos hacer a Dios y servir a Dios diferente. Quiere decir que cuando yo muero para la ley, me voy a casar ahora con otra persona porque soy libre. Y esa otra persona se llama Jesucristo.
Ya Jesucristo tiene otro régimen, que ese régimen ya no es por la ley, sino por el Espíritu. Y es totalmente diferente a la ley. Ya la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús me libera de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de Moisés. Pero usted tiene que morir a la ley. Si usted sigue viviendo bajo los preceptos y reglamentos de la ley, ¿cómo va a casarse con Jesucristo? Tiene que morir. Ahora, vivir para Jesucristo significa que yo ahora tengo que vivir para Él. Tengo que morir para este mundo y vivir para el Señor. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 2, dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando. Voy a leer desde el 1. Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Quiere decir que cuando yo muero a la ley, ahora vivo para Cristo, yo tomo la decisión ahora de ya dejar de hacer cosas para merecer algo. En la ley tenía yo que hacer las cosas para recibir una bendición. Si no lo hacía, no lo merecía. Y resulta que nunca pude cumplir esas exigencias de ese esposo que se llamaba la ley, según el apóstol Pablo. Entonces no merecíamos nada, merecíamos era morir todo, porque todos habíamos pecado. Entonces, cuando uno muere a través del bautismo, es porque usted quiere una vida nueva, porque usted se muere para el pecado, usted se muere para el mundo y ahora usted quiere vivir para Cristo. Entonces usted muere para la ley y ahora se casa con Jesucristo, y ahora juntamente con Cristo usted resucitó, y como ya es libre de la ley porque usted se murió, ahora puede casarse con Jesucristo. Ahora, si usted se casa con Jesucristo, ya no va a recibir bendiciones porque usted hizo algo, no, es porque Jesucristo lo hizo por usted. Él cumplió la ley para tener todas las bendiciones de Dios, recibirlas, y al casarme con Él yo las recibo, porque lo que es de Él es mío también. Yo recibo todo, aunque no haya hecho las cosas bien. Sencillamente es por la obediencia a Jesucristo, por el sometimiento a Jesucristo a la ley, porque Él me amó y Él dijo, me acepta así, me dijo, yo lo acepto así como es, y me aceptó, y yo lo acepté a Él, y entonces me mandé bautizar, y en el momento en que yo fui bautizado, la Biblia dice, fuimos sepultados, muertos, para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces ya no vivimos bajo la ley. Ya no vivimos, si yo no hago esto, si no hago, si cuidado me equivoco porque entonces no merezco nada, cuidadito con esto y lo otro. No, porque yo ya no vivo, ni voy a recibir bendiciones, ni a recibir bendiciones por lo que yo haga, sino por lo que Jesucristo hizo por mí. ¿Eso significa que puedo seguir pecando? No, ya no necesito hacer nada de esas cosas, ni las voy a hacer, porque ahora, antes para ganarme una bendición, antes para tener buena ropa, antes para tener salud, antes para tener una vida en abundancia, tenía que hacer y hacer y hacer a ver si lo merecía. Ahora no. Ahora mi esposo es Jesucristo, ahora yo vivo con Él y ahora tengo una vida en abundancia, y no porque haya hecho algo bueno, sino porque Él lo hizo por mí. Ya tengo acceso a todo. Ahora, si yo me caso con Jesucristo y si Él es mi Señor, ¿quién es el papá de Él? Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios el Padre cuando una persona se casa con su hijo? ¿Qué hace un papá cuando alguien se casa con uno de sus hijos? Lo recibe en su casa como hijo también.
Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice este versículo. Eso es increíble. Porque todos los que son guiados ahora por el Espíritu, que es un régimen nuevo, no de la ley, somos hijos de Dios. Aquí cambia la historia. Mire lo que dice otro versículo que está también ahí. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea que lo que ahora nos identifica es que Él puso su Espíritu en nosotros, porque nos casamos con Él. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando usted se casa con otra persona, dice la Biblia que es un misterio, que ya no son dos, sino son uno. Y si somos iguales a Él, entonces Dios el Padre nos recibe como hijos delante de Él. Mire lo que dice aquí adelante otro versículo. Estamos ahí todavía en el libro de Romanos capítulo 8, y léanlo despacio, versículo 15. Léanlo, que eso es emocionante. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. La ley sí. Usted le tenía miedo a la ley porque usted se equivocaba y problemas. Lo iban a castigar y le iban a pegar y le iban a dar duro porque usted cometió un error. Pero ahora no tenemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Dios es nuestro papá. Dios nos adoptó como hijos al tener a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, mi Dios y el esposo. Entonces Dios el Padre nos recibe como hijos y nos adoptó. Entonces yo ya llego a la casa, llego a donde Dios el Padre, llego con mi Señor Jesucristo y ya tengo toda una vida en abundancia, no porque yo hice algo, sino porque ahora Él me amó y por el amor de Él yo lo amo también y tengo todo, tengo derecho a todo y no he hecho nada. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia, eso es así. Entonces ahora Dios nos ve y nos llama hijos. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor Jesucristo. Por eso estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas, todo ese pasado donde nos daba miedo porque no pudimos hacerlo, ya pasaron. Y Dios hace todas las cosas totalmente nuevas. Y si hace todas las cosas nuevas, podemos disfrutar una vida de abundancia. Ya tenemos todo, tenemos sanidad, tenemos protección, tenemos vestido, tenemos comida, tenemos todo. Y no porque hagamos algo, es que Dios el Padre nos regala todas las cosas. Lo único que nos toca hacer ahora es agradarle al Señor creyéndole nomás. La única forma de agradar a Dios es ahora por fe, la fe nomás, creerle al Señor. Y yo le creo su palabra porque Él es fiel y verdadero, y eso es más que suficiente, y eso es lo único que me justifica en la fe. Antiguamente no, el Señor ese que se llama ley, malísimo, si yo me equivocaba, si me ponía mal, si cogía cualquier equivocación, inmediatamente ya estaba fuera y merecía castigo. Pero ahora en Cristo Jesús somos libres de todo ese miedo. Ya el miedo se acabó. Se acabó el estrés, se acabó la preocupación, se acabó la angustia, se acabó la ansiedad, todo se acabó. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un espíritu que confiamos con todo nuestro corazón, que Dios siempre nos ama y nos da todo porque nos ama. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora quiero terminar esto, que este puntico es, aunque el tiempo se me fue, y es muy sencillo, es muy sencillo. Si antes en la ley estábamos sometidos totalmente a ese régimen tan fuerte, ahora que ya no somos siervos, sino somos hijos, las cosas van a cambiar. El libro de Hebreos, en el capítulo 3 del libro de Hebreos, nos explica la diferencia.
¿Por qué hay personas que siguieron en la ley? Porque les gusta el antiguo marido. No, yo ya prefiero a Jesucristo. Yo ya me zafé de ese Señor, yo ya me morí para Él, ahora es para Cristo Jesús que vivo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo es para el Hijo de Dios. Amén. Dice Hebreos capítulo 3. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, ¿cuántos pertenecemos a Dios? Nosotros. Y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios, sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Escuchen el 3. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés, así como el que constituye una casa merece más elogio que la casa misma. Versículo 4, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. El versículo 5 es una verdad innegable. En verdad, Moisés fue fiel como siervo. Nosotros somos hijos. Voy a repetirlo. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Quiere decir que si Moisés fue siervo en la casa y Jesucristo es hijo, entonces yo como siervo en la ley, pues todo me tocaba trabajar para merecerlo. Entonces voy a poner el ejemplo para terminar porque el tiempo se me va volando. Yo tengo 2 hijos y aquí hay uno que se llama Johan. Si él no es hijo en la casa, tiene que trabajar para merecer almorzar. Tiene que trabajar y hacer algo para merecer algo y yo le pago. Y si no hace bien las cosas, me toca regañarlo porque es un siervo. Eso está mal hecho, mal forma, me lo repite. Y si no, no le pago. Esa es la ley, porque es un siervo. Y la ley es para los siervos. Apúrenla a ver. Pero si es hijo, él no necesita hacer nada para que le dé el almuerzo. ¿No ve que es hijo? Y yo le doy almuerzo, ¿por qué? Porque es hijo, porque lo amo. Entonces él va y hace caso y él hace cosas y trabaja y sirve. ¿Por qué? ¿Porque le van a pagar? No, porque es hijo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Tenemos que hacer algo para merecerlo? No, es nuestra casa. Somos herederos. Entonces cuando una persona como hijo le ayuda a su papá, le sirve a su papá, colabora con su papá, obedece a su papá, no lo hace por un pago, porque lo tiene todo. Es heredero. Le gusta servir y ser obediente a su papá. Y ya es diferente. Entonces ahora como hijos vamos cada día a obedecer a Dios, a servirle a Dios, a entregarnos al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. Él sencillamente, su hijo, fue y se casó con nosotros y estábamos mal, y sin embargo Él nos amó aún en nuestra condición miserable, pero nos amó y quiere que estemos con Él siempre. Y Dios dijo: bueno, yo los acepto y los acepto como hijos, porque el que decidió casarse con ustedes fue mi hijo y ahora soy hijo de Dios. Ya no necesito hacer nada para merecer nada, ya lo tengo todo. Ahora soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Soy más que bendecido y las mismas bendiciones del Señor Jesucristo son mías. ¿Qué hice? Nada. Sencillamente fue su amor el que me escogió, y su amor es incalculable. ¿Por qué? Porque fue y a través de su sangre fue y me presentó delante del Padre. No podíamos entrar. En el Antiguo Testamento nadie pudo acercarse a Dios, y el que se iba a acercarse podía morir. En el monte Sinaí todos salieron corriendo. Nadie podía entrar. Y si el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y había cometido un solo pecado, ¡pam!, se moría.
Pero ahora Jesús vino y nos lavó con su sangre, nos dio un vestido de justicia y fue y nos presentó delante del Padre y nos dijo: estas personas que están aquí, yo los amo, quiero casarme con ellos. Y el Padre, a través de la sangre y el sacrificio de Jesucristo, nos ve limpios, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y entonces Dios nos recibió y nos hizo hijos también. Y ahora somos más que bendecidos, somos más que prósperos. La enfermedad no nos va a tocar, la miseria tampoco, la pobreza tampoco. Todas las maldiciones desaparecieron porque Jesucristo nos sacó de la maldición y nos metió en la bendición. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Sus ángeles están a nuestro alrededor para servirnos. Y Él nos ama. Esa es la verdad que las personas tienen que conocer. No tienen que hacer nada, solamente creer que lo que hizo Jesucristo fue suficiente por usted. Es más que abundante el amor y la gracia de Jesús. Dígale: Señor, yo también te recibo, yo también te quiero amar, quiero obedecerte, no por obligación, sino porque quiero amarte también. Ya no es por merecer nada, sino es porque tú me amas. Es una decisión de cada uno. Cierre sus ojos. Padre, creador del cielo y de la tierra, te bendigo, Padre. Te bendigo por haberme escogido. Gracias, mi Señor Jesucristo, por amarme tanto, Señor. Por amarme tanto. Yo cometí errores, fallas, equivocaciones sin número. Pero aún en esa condición, tú, de lo vil y lo menospreciado y lo que no es, escogiste. Y me escogiste a mí, Señor. Y tú me limpiaste, me purificaste, me hiciste hijo. Y ahora, Señor, tú estás preparando una gran boda. Una gran boda. Y estoy esperándote, Señor, para que me lleve para estar contigo por la eternidad, Señor. Gracias, Padre eterno, por aceptarme como hijo. No merecía nada, pero tu amor, que excede todo conocimiento, me ha hecho tu hijo. Gracias, Señor. Quiero vivir para ti el resto de mi vida, para servirte, para honrarte, para glorificarte, Señor, para hacer todo lo posible, hacerlo en obediencia, no para merecer nada, sino porque recibí todo de ti, Señor. Gracias por estar en tu casa. Gracias por ser heredero. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que han entendido tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicar esta verdad, Señor, a los cuatro vientos en toda la tierra, Señor. Llévanos, Padre, y ponnos a predicar, Señor, la verdad de tu palabra y de tu gracia donde alguien lo necesite, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.